La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Kilian Jornet habló en este programa de cambios en factores epigenéticos, cambios internos que se produjeron con su machada, con su hazaña en los Alpes. Así que hoy hemos invitado al doctor que ha estado día a día analizando el cuerpo del superhombre. Winter Night Run, el mayor circuito nacional de running nocturno, patrocina Ser Runner. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Ser Runner. Comenzábamos esta temporada muy fuerte, de una forma muy intensa y muy interesante, escuchando a Kilian Jornet después de su inmenso reto en los Alpes. Nos quedamos con su historia humana, nos quedamos con sus sensaciones, sobre todo aquel día, con su tono, con su cadencia de voz, ¿no? con las vivencias y experiencias que él había extraído a nivel humano. Pero bueno, ¿por qué no? También a nivel médico, a nivel científico, quedaron varias cuestiones flotando en el ambiente. Estábamos hablando de cambios que se producen en el interior del cuerpo, ¿no? En nuestro código de barras. Y hoy queremos ampliar algo al respecto. Así se expresaba Kilian. Yo creo que lo que hemos visto y creemos que al mantener el peso, a ver que los últimos días iba bien, pues que a nivel de recuperación cambie cosas, ¿no? Y vamos a ver dónde eso se muestra, ¿no? La verdad es que los próximos meses también van a ser interesantes de poder ir analizando estos datos, ¿no? Sin duda viene otra carrera también muy larga en este sentido. Habla de cambios epigenéticos, habla de estudios en marcha que pueden tener aplicaciones importantes. Hola, Verónica Gómez, muy buenas. Hola, Ione Gaña, muy buenas. Hoy vamos a ser maestros de nuestros oyentes. Vamos a encargarnos de intentar traducir al lenguaje común, si es que nos da a nosotros el intelecto para tal cosa, lo que los científicos aplican al deporte, ¿no? Y las conclusiones que sacan de sus estudios. Porque, claro, Kilian es un superhombre, estamos de acuerdo, es de interés para la ciencia, por tanto, pero quizá todos lo seríamos de algún modo, todos tenemos datos de interés que aportar a la ciencia, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es las respuestas que nos puede aportar Jesús Álvarez Ernst. Él es doctor en Biología y Fisiología, también en Biomedicina, científico en definitiva y preparador de deportistas de altísimo rendimiento. Hola Jesús, muy buenas. Hola, buenos días, John. Bueno, hemos escuchado a Kilian diciendo que él mismo participa de alguna forma en los estudios sobre sí mismo. A nivel no global y como primera respuesta general, ¿qué es lo que estáis haciendo? Y obviamente el por qué en el cuerpo de Kilian lo puedo entender todo el mundo más fácil. Pues bueno, lo más relevante es que al final Kilian Jornet pues es, digamos, el límite humano, ¿no? para el estudio dentro de la biología, la fisiología, la medicina o las ciencias deportivas, ¿no? Y con los retos que en los últimos años ha estado haciendo, yo pues le he estado acompañando desde una perspectiva científica y pues con una asesoría también a nivel de estímulos de entrenamiento. Y la recogida de datos, pues para nosotros dentro de lo que es la ciencia y dentro de lo que es el entrenamiento, pues es fundamental porque realmente es un sujeto de estudio ideal, ¿no? Porque es un deportista que siempre acaba los retos, a no ser que tenga alguna causa de fuerza mayor. Y luego, pues, sus cambios epigenéticos debidos a su estilo de vida, a su preparación, a su motivación y su pues motivación intrínseca hacia la actividad física extrema, pues hace que sean muy relevantes, ¿no? En la comunidad científica. Y en los últimos años, pues bueno, hemos estado analizando pues todo lo que es la fisiología de base, que son respuestas metabólicas o respuestas musculares o respuestas del sistema nervioso, pero ahora además hemos incluido pues el estudio de la microbiota intestinal para individualizar más aún la nutrición y también pues conocer cómo esto puede influir también en cambios epigenéticos que comentáis, ¿no? Digamos que estáis desentrañando el lenguaje de las entrañas del cuerpo humano. Has mencionado, doctor, en un par de ocasiones ese sintagma, la expresión cambios epigenéticos, que son, ¿qué exactamente? Bueno, un cambio epigenético se considera, tiene múltiples definiciones, pero así para entenderse sencillo es cómo interactúa nuestra genética con el entorno.
y cómo este entorno modifica la expresión génica y en el medio-largo plazo pues puede producir respuestas diferentes en nuestro genoma, ¿no? Y cómo, digamos, que la cierta laxitud que tiene de adaptación nuestro genoma al entorno, pues se producen cambios, ¿no? Y la microbiota al final son microorganismos que conviven con nosotros en simbiosis, a veces no, a veces en disbiosis, pero normalmente si hay una buena microbiota a nivel intestinal o oral o a nivel cutáneo, por ejemplo, pues generan simbiosis y benefician pues estos cambios genéticos, favoreciendo pues, respuestas positivas para la salud y para el rendimiento físico. Nos vas a perdonar de antemano, Jesús, que quizá empleemos términos que no sean del todo precisos dentro del mundo de la ciencia, pero al fin y al cabo el objetivo es intentar llevarle a la gente, ¿no? Las conclusiones que se pueden extraer de todo el trabajo que mucha gente como tú hacéis en el día a día con deportistas de alto rendimiento, y no siempre es sencillo, ¿no? Hacer ese tándem entre la precisión y bueno, un lenguaje más o menos asequible. Por comenzar por algo que ya ha salido aquí, que creo que nuestros oyentes más o menos manejan. Has hablado de microbiota, de cómo se comporta nuestro, digamos, aparato digestivo. ¿Qué porcentaje de culpa de nuestro rendimiento tiene, dirías tú, lo que comemos y el cómo lo comemos? Es decir, tanto el tipo de alimentación como las rutinas, etcétera. Bueno, todo lo que es el estilo de vida, si lo incluimos, pues la alimentación, el descanso, los hábitos de exposición solar, el ejercicio físico, la contaminación, polución, todos los tóxicos que podemos estar en contacto con ellos, ya sea, pues, no sé, cosméticos, colonias, o sea, lo que consideramos que no hace daño, pues también modifica todas las estructuras biológicas, porque al final son aspectos, digamos así, no naturales, sí. y tiene un impacto grandísimo, ¿no? La microbiota es algo que se va adquiriendo desde el nacimiento, que va madurando a lo largo de la edad, y que se ha relacionado pues con la longevidad y con factores del sistema inmunitario muy importantes porque ayuda a desarrollarlo y además a prevenir enfermedades y a prevenir estados metabólicos pues negativos como puede ser la obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, ¿no? Entonces el estudio de Kilian, por ejemplo, para nosotros, lo mismo que se estudia la patología, ¿no? Por ejemplo el cáncer, y se estudian pacientes de cáncer, qué son lo específico de esa enfermedad, ¿no? Qué fisiología tienen, qué genética, qué respuestas, pues nosotros consideramos muy importante pues estudiar también el ser humano en su máxima expresión biológica, ¿no? Que es el rendimiento físico máximo, para ver dónde nosotros podríamos llegar como especie y a la vez saber qué alejado estamos de esa salud, ¿no? Para poder interactuar también con la salud, que al final es uno de mis objetivos, no solo el rendimiento físico, sino también poder ayudar a la salud y mejorar pues los estilos de vida, ¿no? Con Kilian hemos visto pues bacterias intestinales, por ejemplo, que no están descritas en la población general, muy sobreexpresadas, y que tenemos claro que interactúan mucho pues con su salud sistémica y sobre todo su rendimiento físico, ¿no? Entonces, describir estos cambios yo creo que es fundamental de cara a la ciencia, ya no solo en el deporte, sino en la salud, ¿no? Y creo que se puede contribuir mucho desde este conocimiento. Perdóname, ¿y esas bacterias que están presentes en su cuerpo, que dices no son habituales, ¿no? En otras personas que se estudian, ¿de dónde salen? Bueno, porque todos tenemos de todo, pero las proporciones que tenemos cada uno de nosotros de cada bacteria son diferentes, ¿no? Entonces, los estímulos a los cuales se expone Kilian, ¿no? Que son al final estímulos límite a nivel de entrenamiento y incluso de alimentación, pues hacen que hayan bacterias que utilicen y reutilicen pues sustratos que la mayoría de la población no está expuesto. Por ejemplo, para que se entienda, ¿no? Niveles de ácido láctico que son un producto de la combustión energética, ¿no? Cuando se realiza ejercicio, pero claro, la mayoría de gente pues estamos expuestos a lo mejor a 3 horas, 5 horas a la semana de actividad física, muchas veces no intensa, y que no producen que estas bacterias tengan el suficiente estímulo para crecer. En cambio, claro, estamos hablando de una persona que se expone a niveles de actividad física tan elevados, que hace que estas bacterias, por ejemplo, pues crezcan y estén muy elevadas, ¿no? Y son muy beneficiosas a nivel metabólico, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto y este conocimiento que vamos adquiriendo, pues con personas como Kilian y otros deportistas de nivel, nos pueden ayudar a decir, ostras, pues el deporte que antes se había considerado, ¿no? que no era salud cuando era extremo, yo desde mi perspectiva no es así. Yo creo que el deporte, cuanto más deporte mejor, y lo único que hay que tener claro es que hay que compensar a nivel sistémico la salud, ¿no? O sea, un deportista se tiene que cuidar más, no solo por
por una dieta, sino por todos sus hábitos y rutinas diarias, ¿no? Porque si no, al final, evidentemente, el ejercicio extremo, si no se compensa a nivel sistémico, a nivel orgánico, pues claro, es muy estresante y produce lesión, ¿no? Pero la lesión al final no deja de ser un producto de una mala adaptación al entrenamiento, ¿no? Que se podría revertir con buenos estímulos y sobre todo de la individualidad, ¿no? Estamos hablando de que la experiencia humana, la actividad de cada uno genera respuestas internas que van a influir en nuestra salud, más allá de nuestro rendimiento deportivo. En este caso, en el caso de Kylian, es extremo y para bien, al punto de desarrollar, como hemos escuchado ahora, pues bacterias no descritas o niveles de ciertas sustancias no descritas en otros humanos. Entronca esto también, doctor, un poco la biomedicina con el tema de la filosofía, de lo que está condicionado o no, de lo que está determinado o no. Es decir, ¿qué es antes? ¿Kylian ya nació siendo una persona especial y sigue tuneándose a sí mismo, digamos, para bien? ¿Está en manos de cada uno de nosotros el hecho de poder mejorar, en este caso la microbiota o otros factores epigenéticos, para tener una vida más saludable y más longeva, en definitiva? Bueno, yo recuerdo en mi tesis doctoral última, que además la defendía ahí en Leioa, pues yo empecé con una frase que dije que nosotros como entes vivos estamos diseñados para mejorar. O sea, toda persona, todo ser vivo en su programa biológico está en mejorar, ¿no? Todos los estímulos que sean favorables y tenga una respuesta positiva, pues siempre va a generar una mejora, ¿no? Aunque tengas 90 años. A lo que me refiero y a la pregunta que me comentas, Kylian Jornet, yo creo que todo el desarrollo que ha hecho a nivel deportivo o fisiológico no es solo producto de su genética, porque también la hemos analizado y a nivel comparativo pues no se encuentra una genética excepcional en muchos parámetros, pero sí que ha desarrollado cambios epigenéticos, como te comentaba desde el principio, en base a su estilo de vida, ¿no? Por el sitio donde nació, por lo que hizo desde pequeño, por sus hábitos diarios, por su mentalidad, por su adherencia a la continuidad del entrenamiento y la pasión que tiene por ello. Y yo creo que eso es extrapolable a toda la población, ¿no? Que podemos mejorar mucho, cada uno dentro de sus márgenes, evidentemente. Quizá no todos podemos escalar el Everest, pero sí que podríamos escalar montañas, aunque fueran un poquito más de menos altitud, ¿no? A eso me refiero, que el estilo de vida es fundamental y la adherencia, pues sobre todo a una buena calidad de vida, nutrición y entorno, pues es desde mi perspectiva es la clave de la salud, ¿no? O sea, más que la genética, es todo aquello que hacemos desde que nacemos y la consideración que tenemos de ello. ¿Y estos cambios epigenéticos son hereditarios? Sí, de hecho, yo considero que Kylian, por ejemplo, una de las particularidades que tiene su alta capacidad adaptativa. Quiere decir que es muy respondedor a los estímulos y es muy adaptativo, ¿no? Si lo llevamos a la biología, por ejemplo, un oso polar no es adaptativo porque lo sacas de su entorno y no prolifera, ¿no? Igual que un guepardo. Son animales muy especialistas que no proliferan en otros entornos. En cambio, un animal generalista, en este caso adaptativo, sería aquel que se adapta a todos los terrenos y es un todoterreno, ¿no? Y Kylian es un deportista de este nivel, tiene una buena base, pero es muy adaptativo. Entonces eso le favorece, pues, desarrollar su rendimiento en montaña, en carreras de esquí, en carreras incluso de ruta, ¿no? Ha corrido muy rápido, un 10K. Entonces es una persona muy adaptativa, ¿no? Y eso es, desde la biología, pues un beneficio, porque además, dentro de lo que es la evolución, pues asegura la supervivencia de la especie, ¿no? Bueno, Kylian es padre, creo que todo el mundo ya lo sabe. La descendencia de una persona, Jesús, que haya trabajado durante tantos años como lo está haciendo Kylian, en su cuerpo, en su capacidad de resistencia, en, como decías, esa adaptación que le permite incluso ser un deportista tremendamente polivalente, ¿eso hace que su descendencia el día de mañana tenga más opciones a nivel genético de convertirse también en deportista de élite? Bueno, a ver, la genética, como sabéis, pues es un poco una lotería, ¿no? Pero sí que es verdad que él ha transmitido, y su mujer, pues una base, ¿no? Sobre la cual, pues, aportando los estímulos parecidos a lo que ellas, en este caso tiene 2 niñas, ¿no? Sí. A lo que ellas, pues, son, ¿no? Y deriva de sus padres, de sus abuelos y sus ancestros,
pues si se expone a las condiciones similares a las que ha producido los cambios en Kylian, pues posiblemente se potencie y se mejore, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos estemos, digamos, señalados, ¿no?, por nuestros genes, sino que yo cada vez, y la ciencia lo apunta más, ¿no?, que no es elegir a tus padres, sino es elegir dónde vives y cómo vives, ¿no? Porque eso es lo que va a realmente seleccionar tus mejores opciones dentro de tu genética los primeros años y luego beneficiar pues toda expresión, ese potencial biológico que yo siempre hablo, ¿no?, que es no inhibir las respuestas como especie, ¿no?, que nosotros tenemos, que para mí es fundamental, ¿no? Y tengo una frase que siempre digo, que es: la comodidad debilita, ¿no? Y nuestra sociedad, pues como sabéis, muchas veces busca la comodidad y eso debilita nuestro potencial biológico, ¿no? Y yo creo que Kylian pues se ha expuesto desde muy temprana edad a situaciones que no son cómodas, ¿no? Y ha buscado pues ese entrenamiento siempre pues sin mucho alimento, ese entrenamiento extenuante, llegar a los límites, y claro, eso genera cambios y selecciona mejor tus genes, ¿no?, para ser viable en el entorno y en las actividades que tú realizas. Has hablado, Jesús, de la importancia que tiene el entorno en el que vivimos, ¿no?, el lugar en el que sobre todo crecemos. Entiendo que el centro de Madrid no sería el mejor sitio, ¿no?, para buscar un cuerpo potente. No, básicamente porque nos incapacita pues desplazamientos largos, hacer movimiento, nos expone a polución, nos expone a poca radiación solar, que también es positivo. Entonces, bueno, no es que sea por ser una ciudad, sino básicamente porque nos facilita mucho las cosas y eso al final no desarrolla nuestro potencial, ¿no? Uh-huh. No imaginaba que iba a linkar con tantos otros aspectos aparentemente, digamos, distanciados, pero no tanto, lo que está partiendo de la microbiota, pero también con la ideología, porque recientemente veíamos en la Eurocopa a Lamine Yamal celebrar los goles haciendo con los dedos el número de su código postal. De algún modo, doctor, ¿el código postal es uno de los factores clave de nuestra salud? ¿Se pueden predecir muchas cosas en base a los números del código postal? Mi opinión es que sí, que de hecho, pues evidentemente donde naces te expone a lo que es tu entorno y posiblemente pues puedes desarrollar aquello que tienes cerca de casa, ¿no? Yo siempre digo que al final lo que tienes en la puerta de casa y lo que te facilita las cosas, pues es lo que tú más puedes acceder, ¿no? Y de hecho en fútbol, pues donde hay sitios donde hay mucha tradición y se juega en la calle o se jugaba y desde pequeño y tal, pues el fútbol se desarrolla en esos entornos, ¿no? Y hay zonas localizadas donde pues hay tradición y como pasa también en deportes como el atletismo, en Kenia o en Etiopía, donde el acceso a eso es fundamental y es muy fácil y está en la sociedad. Pues eso facilita, ¿no? Y pasa lo mismo pues con la alimentación, los estilos de hábito de alimentación, por ejemplo, la dieta mediterránea o la que tenemos más accesible nosotros, ¿no? Y para nosotros es muy fácil comer verdura o comer pescado de calidad y en otros países no, ¿no? Entonces, para mí lo que tú comentas, el código de barra es fundamental para la salud y para favorecer pues todos los procesos biológicos, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Es la nutrición autóctona, que quiere decir de donde tú eres y el entorno que tienes, porque esos alimentos han servido pues para generaciones anteriores desarrollar y adaptarse a ese tipo de vida. Uh-huh. Un kilómetro cero en toda regla, Verónica. Correcto. ¿Crees que se estará haciendo el doctor un consejos vendo y para mí no tengo? Pero no puede ser. No me lo creo, aunque sea... ¿Qué estilo de vida tienes, Jesús? ¿Eres deportista tú también? ¿Te autoestudias en alguna ocasión? Yo practico diariamente entre 1 y 2 horas de ejercicio diario porque para mí es fundamental estar en contacto con lo que yo predico y además pues mi estilo de vida es así, ¿no? Con una dieta pues muy basada en productos vegetales y de proximidad y luego pues mi actividad física regular y de intensidad y de competición. O sea que nunca me he alejado de eso, siempre he sido un deportista de competición, entiendo a los deportistas y también entiendo pues el otro lado de las personas que les cuesta, porque cada vez a medida que te vas haciendo mayor pues lo notas, ¿no? En el cuerpo, que el acceso a esa práctica deliberada pues cuesta más, ¿no? Pero bueno, hay que intentar mantener esas rutinas y
estar ahí al pie del cañón. Por ir terminando, Jesús, quiero preguntarte también por otro deportista con el que has trabajado durante mucho tiempo, que es Javi Guerra. Quizá una de las cosas que más han trascendido de lo que tú le planteabas como rutina de entrenamientos era no por entrenar más vas a rendir mejor, ¿no? Y parece que también es una ideología que poco a poco se va destronando en el mundo del atletismo. Sí, bueno, Javi Guerra es un atleta excepcional, tiene unas capacidades muy, muy, muy buenas. Y de hecho él es un seguidor del Athletic de Bilbao, no sé si lo sabíais. Pero esto no lo sabíamos. Un dato importante. Javi Guerra, ¿vale? Sí. Vale. Es un acérrimo seguidor del Athletic. Eso también mejora la genética, Jesús, también te lo digo. Pues sí, desde pequeño. Y bueno, pues realmente lo que me acabas de preguntar se relaciona mucho con todo lo que he estado expuesto, ¿no? Porque siempre yo como entrenador, desde hace muchos años, ya con niños y demás, me baso siempre en la individualidad, ¿no? Y te das cuenta en los principios que he dicho, ¿no? Pues que todo lo que es un generalista, un especialista, ya para que me entendáis, ¿no? Aquel guepardo o, pues no lo sé, la paloma, ¿no? Que está en todo el mundo, pero el guepardo solo está en determinados espacios, ¿no? A un guepardo le tienes que exponer a su condición natural y aunque tú le hicieras hacer otros estímulos no mejoraría, ¿no? Porque al final lo que le hace determinante es su velocidad. Si pierde esa velocidad, pierde su beneficio sobre otras especies y ya no es el depredador, ¿no? En ese sentido, el deportista es lo mismo. Si tú un deportista, analizándolo y valorándolo, te das cuenta de que más no le produce mejora, pues hay que intentar optimizar, reducir esa carga, que al final no deja de ser lesiva, lo que os decía antes, no es adaptativa, y acabará incidiendo en la lesión. Y la lesión pues produce una parada fisiológica y una pérdida de adaptaciones. Entonces, lo importante es optimizar para no hacer más de lo necesario para tener el rendimiento que tú deseas, ¿no? Y entonces ahí se optimiza todo, la dieta, el entrenamiento, el descanso y los estímulos que se le aportan a cualquier persona, ¿no? La adaptación, desde luego que le dio muy buenos resultados, ¿eh? En el caso de Javi Guerra y de otros muchos atletas que han pasado por las manos de Jesús Álvarez Herms, que hoy nos ha dado John una masterclass auténtica de fisiología y de cómo trabajar el entrenamiento y mejorar el cuerpo humano de un día para otro, no, de un año para otro, sí, a base de esfuerzo y dedicación, como es en el caso del superhombre Kilian Jornet. Jesús, que ha sido un placer esta charla contigo, hemos aprendido un montón, creo que nuestra audiencia también, y nada, en el futuro, cuando tengáis otro tipo de conclusiones más amplias, seguro que tenemos la oportunidad de charlar de nuevo, del superhombre, el superhombre Jornet. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, gracias y un saludo a los oyentes. La Winter Night Run aterriza en Santander. Forma parte del mayor circuito nacional de running nocturno el próximo 5 de octubre. Participa en cualquiera de sus 3 distancias: Villaverde, 5 y 10K. Deporte y diversión aseguradas. Más información e inscripciones en winternightrun.com. No te lo puedes perder. Solidaria, inclusiva y sostenible. Winter Night Run Series. Cadena SER. La radio.